Buenos días, gracias Marcelo, gracias Martín, Liliana por acompañarnos hoy. Yo me tomo el atrevimiento de estar al lado de estas dos personas que son, como dirían los pibes, crack en su temática, pero la idea de mi intervención es para poner un poco en relieve, junto a lo que uno ha comentado, y Marcelo también lo ha hecho, de por qué desarrollamos este congreso. Nosotros hemos desarrollado este congreso porque entendemos que es una buena forma de mostrar el trabajo diario que hace la Defensoría del Pueblo y que se ve reflejado en los 5 paneles. Nosotros estamos hoy acá de manera física, pero estamos conviviendo con personas que están siguiendo este evento desde distintos lugares del país y fuera del país también. Esto quiere decir que nosotros compartimos los entornos, ¿no? El entorno físico, el entorno digital. Y si hay una parte importante de nuestra vida que se desarrolla en entornos digitales, entonces una parte importante de nuestra ciudadanía también se ejerce ahí. Y de eso es lo que vamos a tratar. Durante mucho tiempo pensamos a la ciudadanía como un vínculo entre una persona y su comunidad, con derechos reconocidos y deberes que cumplir. Ese concepto sigue siendo válido, pero hoy resulta insuficiente si no se le incorpora el ámbito digital. Entonces, al concepto clásico, por ahí los que hemos estudiado Derecho, teníamos de ciudadanía, Aristóteles, después con el británico Marshall, más siglos posteriores, tenemos que tomar esa referencia, pero ayornarlo a nuestros tiempos. Entonces, podríamos decir que la ciudadanía digital es la capacidad de las personas para ejercer sus derechos, cumplir sus responsabilidades y participar de manera libre, segura, crítica, informada, inclusiva y respetuosa de los entornos digitales. Estos son conceptos que me gustaría que nos vayamos internalizando y los llevemos luego de este congreso. Y esta definición tiene 3 pilares. No sé si se han dado cuenta que estamos hablando de derechos por un lado, estamos hablando de responsabilidades por otro, y estamos hablando de participación. Es un concepto amplio, es mucho más amplio de lo que se venía hablando en cuanto a derechos digitales. Incorporamos responsabilidad, incorporamos participación. Estas 3 dimensiones no compiten entre sí, se necesitan mutuamente. Una ciudadanía digital que solo hable de derechos, sin participación real ni responsabilidad, quedará a mitad de camino. Y esto me lleva a un punto central. No se puede construir una política de ciudadanía digital enumerando solamente derechos, que es lo que se venía haciendo hasta ahora. Todo derecho de una persona se apoya en la obligación de otra. Y esto nos ha dado luz, y acá hay legisladores y personas que han sido convencionales constituyentes, con la reforma de la Constitución del año pasado. Así que tenemos que estar agradecidos porque ya no hablamos más de Internet como una herramienta, sino que hablamos de Internet como un entorno. Ese entorno de convivencia tiene derechos, tiene responsabilidades y tiene también la posibilidad de que participemos. El derecho, por ejemplo, todo derecho de una persona, como habíamos dicho, se apoya en una obligación. El derecho a la privacidad exige que otro no divulgue nuestros datos. El derecho a la información exige responsabilidad de quien produce y comparte contenidos. El derecho a la no discriminación exige que alguien en algún lugar se ocupe de prevenir los sesgos de la tecnología que usamos. Seguramente Liliana nos va a comentar junto a Martín esos temas. Y esto que estamos escuchando, que el entorno digital es tierra de nadie, como se dice habitualmente, tenemos que entender que no es un espacio sin reglas ni consecuencias, y tampoco es irreal. Los daños que se producen en entornos digitales afectan la reputación, la salud emocional, el patrimonio y las oportunidades concretas de una persona, entre otras cosas. Así que abandonar la idea de que en Internet todo vale es quizás el primer paso cultural que podemos dar como sociedad, y eso lo podemos hacer todos. Concretamente, desde la Defensoría recibimos situaciones que hace apenas una década no existían, o existían de otra forma. Uso indebido de datos personales, suplantación de identidad, estafas digitales, hostigamiento en línea, difusión no consentida de imágenes, y podemos seguir. Y a esto se suma otra cosa también, que se habló
lo habló Marcelo, el tema de la accesibilidad, Personas excluidas por falta de accesibilidad, decisiones automatizadas que nadie les explica, sistemas con sesgos, también lo hemos recibido en la Defensoría a diario. Y el problema no es solamente que existan estos conflictos, el problema es que frente a ellos, las respuestas institucionales suelen ser o estar fragmentadas. Cada organismo interviene dentro de su competencia específica, pero la persona afectada no siempre sabe a dónde recurrir. Esa fragmentación genera una brecha, la brecha entre el derecho que existe en el papel y la protección que efectivamente lleva a la vida de las personas. Cerrar esa brecha es lo que tratamos de hacer a diario en la Defensoría del Pueblo. Pensemos en un caso simple, un ciudadano recibe un mensaje que simula ser de su banco y comparte la clave, pasa y le pasa a cualquiera, no tiene rango etario, sino que es transversal a todos. O un adolescente ve circular una imagen suya sin su consentimiento. En ambos casos el daño es real, inmediato y muchas veces irreversible, aunque haya ocurrido íntegramente en una pantalla. Y en ambos casos la persona necesita saber con claridad a dónde puede recurrir. Lo habrán escuchado eso. Y en ese contexto, la Defensoría ocupa un rol importante, porque a diario recepcionamos y orientamos mediante canales claros, reclamos, denuncias, consultas sobre violencia digital, datos personales, estafa, suplantación de identidad. Y a partir del año pasado ya se venía trabajando, pero lo estamos haciendo fundado en esto que comentaba de la reforma de la Constitución. Estamos trabajando mucho en la prevención. Estamos elaborando campañas o participando de campañas de concientización, sobre seguridad, privacidad en entornos digitales y uso responsable de Internet. Trabajamos en esto que hablábamos antes sobre la accesibilidad, en acortar la brecha. Participamos junto a otras instituciones del Estado y de la sociedad civil en programas de alfabetización digital, en escuelas, familias, con personas mayores y organizaciones sociales. También trabajamos en la resolución pacífica de conflicto. Vamos a tener un módulo que está específicamente, va a tratar el tema de mediación. Y, digamos, como órgano de control también realizamos recomendaciones institucionales a organismos públicos y también trabajamos en recomendaciones con instituciones privadas. Y estas funciones no son un catálogo abstracto que estoy enumerando, son ni más ni menos la forma de que una institución de proximidad, como es la nuestra, puede estar donde la ciudadanía la necesita, también en el mundo digital. Y quiero subrayar algo, no se trata de que la Defensoría reemplace... Bienvenido, secretario. Y quiero subrayar que no se trata de que la Defensoría reemplace ni a la justicia ni a organismos, a ministerios, secretaría del Estado, del Poder Ejecutivo, ni a otro tipo de poderes, sino que se trata de que seamos una puerta de entrada, o tratamos de ser una puerta de entrada, una institución que orienta, acompaña y cuando es posible resuelve sin necesidad de un proceso largo. Ya que estamos en esta instancia, voy a aprovechar para dar 10 ideas de las que con las que nosotros nos llevamos, o las que nosotros nos llevamos en este trabajo diario que hacemos en la Defensoría y que tiene que ver con esto del concepto integral de ciudadanía digital. Los derechos humanos rigen también en entornos digitales. Toda persona tiene derecho a controlar sus datos y saber cómo se usan. La tecnología debe ser accesible e inclusiva. Las decisiones automatizadas que nos afectan deben poder explicarse y revisarse por una persona. La libertad de expresión no habilita la violencia ni la discriminación. Antes de compartir algo hay que verificar su origen. La imagen y los datos de los demás deben respetarse. Niños, niñas y adolescentes y grupos vulnerables necesitan protección reforzada, como lo vamos a ver seguramente en el panel que va a moderar Juan Cruz. Los organismos públicos y las empresas deben usar tecnologías transparentes y seguras, y toda persona debe tener un mecanismo accesible para reclamar cuando algo de esto se vulnera. En lo que respecta a la ciudadanía, ninguna de estas ideas depende de saber programar ni de ser experto en tecnología. Depende de algo mucho más simple y a la vez más exigente. Tratar al otro también
del otro lado de la pantalla con la misma dignidad que nos gustaría que nos traten a nosotros. Y esto surgió, esta última frase, es la regla de oro con la cual empezamos a trabajar con una mesa ecuménica donde han participado varias comunidades religiosas, que ha sido, por lo menos para nosotros, muy importante tener este ida y vuelta y estas conversaciones. Algo muy sencillo, ¿no? Tratar al otro también del otro lado de la pantalla con la misma dignidad que nos gustaría que nos traten a nosotros. Y cierro con esto. Cada vez que una persona abre su teléfono, entra a una red social, hace un trámite en línea o simplemente comparte una foto, no está haciendo un gesto menor, está ejerciendo ciudadanía. Y esa ciudadanía, como cualquier otra, puede ser protegida o puede quedar librada al azar. La transformación digital no es un fenómeno que nos pasa por al lado, nos atraviesa. Y entendemos que no se enfrenta deteniendo la innovación, sino decidiendo todos los días ponerla al servicio de las personas. Por eso consideramos que estamos ante una revolución humana y no solamente tecnológica. Podemos elegir mirar para otro lado mientras la brecha entre los derechos que existen en el papel y la protección que llega a la vida de las personas sigue creciendo. O podemos elegir como institución y como sociedad hacernos cargo de la parte que nos toca. Nosotros ya elegimos, desde la Defensoría del Pueblo vamos a seguir ahí, en cada reclamo, en cada aula, en cada comunidad, donde la ciudadanía digital todavía no encuentra una respuesta. Así que les dejo esto. La próxima vez que alguien les diga que Internet es tierra de nadie, podemos llegar a decir no, es tierra de todos y como tal merece ser cuidado. Muchas gracias. Bueno, estuvimos muy bien con el tiempo, así que vamos a pedir lo mismo a Martín Di Lucio. Martín. Bueno, ahí estamos. ¿Escucha bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Arístides, Erika, Liliana, por acompañar este panel. La verdad que hace mucho que no estaba en una charla presencial. Vengo de trabajar siempre de forma casi remota, así a distancia. Así que si me notan un poco nervioso es por eso, ver tantas personas. Así que nada, agradecido. Arístides estuvo mencionando varias cuestiones vinculadas a la importancia de la accesibilidad en lo que es el entorno digital, principalmente. Obviamente accesibilidad también se necesita en el entorno físico, pero bueno, en este caso vamos a hablar del entorno digital y sobre todo cuando hablamos de ciudadanía digital. Cuando hablamos de, por ejemplo, en el mundo, voy a hacer algunas analogías con el mundo físico también para explicarme mejor, pero digo, cuando una institución pública, por ejemplo, alguien quiere realizar un trámite y quizás no hay una rampa de ingreso, estamos limitando a esa persona a realizar, ¿no? A gestionar lo que necesita. Pero en el mundo digital pasa lo mismo, digo, estamos llevando de a poco todo lo que sea, y la verdad que es muy favorable, ¿no? Que se lleve todo al mundo digital porque acerca mucho más, pero también tenemos que pensar de que en el mundo digital debe haber rampas para que cualquier persona pueda realizar esas mismas gestiones del mundo físico en el mundo digital. Y los trámites de hoy, en su gran mayoría, por suerte, se empiezan a hacer de forma online, pero eso requiere que tengamos consideraciones y debamos prestar atención que no todas las personas acceden a la información de la misma manera. Entonces, de eso es lo que vamos a tratar de hablar brevemente, de contar qué es la accesibilidad digital, cómo nos beneficia, a quién impacta, quizás llevarse algunos pequeños tips rápidos para llegar con el tiempo y que cada uno de ustedes, del rol que sean, de cuál sea su profesión o su papel en la gestión, sepan que son responsables y también se benefician, digo, están de los dos lados, como consumidores de la información y como generadores de la información, y tienen que ser responsables de eso. Voy a hablar un poquito de lo que es, qué es la accesibilidad, obviamente, la definición y el cambio de paradigma. Accesibilidad tiene que ver con que cualquier persona, independientemente de su capacidad, quizás ahí hago hincapié en persona que tiene alguna discapacidad visual, motriz, auditiva, cognitiva,
o que use cualquier tipo de dispositivo, moderno, antiguo, cualquier tipo de conexión a Internet, cualquier entorno, debe poder acceder a la información, ¿sí? Muchas veces pensamos, cuando generamos algún contenido digital, en, bueno, esto va a ser visto en tales tipos de dispositivos, las personas los van a acceder de esta manera, y estamos sesgados a que eso no es así siempre, y tenemos que tomar medidas para que eso que estamos construyendo en el mundo digital pueda ser accedido independientemente de estas características que mencioné recién. Entonces, accesibilidad es trabajar en pos de eso, en hacer que todo lo digital sea operable, sea comprensible, sea percibible por cualquier tipo de persona y por cualquier tipo de tecnología. ¿Bien? Accesibilidad tiene un estándar internacional para que nos ayuda, lo que nos brinda es la posibilidad de que no cada uno de nosotros decida, sino que podamos tener como una referencia, un estándar internacional que menciona las siglas, pero después podemos darle más información. Se llaman WCAG, que son un consorcio de empresas, personas, organizaciones de capacidad que definieron criterios para que la información digital sea accesible. Fue concebida primero en un entorno web, pero también aplica a redes sociales, a aplicaciones de celular, a cualquier tipo de contenido digital que uno puede encontrar en Internet. Y estas leyes, o mejor dicho, este estándar, son los que los países usan, ¿sí?, en sus propias leyes para poder impulsar que se cumpla la accesibilidad, ¿sí? Es un punto de referencia. Cumplir esas leyes, o mejor dicho, esos criterios de accesibilidad, no podemos decir nunca que alcanzamos la accesibilidad, se construye, pero son un punto de referencia. A partir de ahí sabemos qué podemos hacer, qué podemos ir mejorando, y siempre es una construcción constante. La accesibilidad no es que se alcance y decimos ya está, este contenido va a ser accesible por todo el mundo, esta información, sino que siempre vamos a tener desafíos que podemos ir cubriendo y mejorando. Eso es lo importante, que tengamos procesos de mejora, ¿sí? No decir ya lo alcancé, sino que estemos abiertos a escuchar, como decía Arístides, de que del otro lado tratemos con empatía esos requerimientos, porque cuando hablamos del nuevo paradigma, hablamos de que la discapacidad o las limitaciones para acceder a esa información no está en las personas, está en el entorno, ¿sí? Y ese es el cambio de paradigma que nos da la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, cuando decimos que una persona no puede acceder a una información, no es un problema de la persona, es un problema de que nosotros, como responsables de generar esa información, no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Y esto no es un reto, digamos, sino que es un punto de inflexión que uno diga, a lo largo de esta breve presentación, diga, puedo empezar a mejorar esto para evitar estas barreras en el mundo digital que estoy haciendo. Entonces, antes, en el paradigma anterior, la limitación la tenía la persona no puede, ahora la persona va a poder, siempre y cuando el entorno esté preparado para ello. Y accesibilidad es eso, son las decisiones que tomamos y las gestiones que hacemos, sobre todo en este auditorio donde hay muchas personas de la institución pública que gestionan, y también es parte de gestionar la accesibilidad. Como decía al principio, cada uno de nuestro rol puede hacerlo, independientemente de que seamos de comunicaciones, que seamos de administración, de atención, de gestión, de sistemas, de tecnología, diseñadores, no importa. Cada uno puede cumplir un rol y tiene responsabilidades para generar este entorno más digital. Algunos datos para que tengamos en cuenta el impacto. Accesibilidad, obviamente, el principal beneficiario vamos a ser las personas con discapacidad, pero nos vamos a beneficiar todos. Voy a poner algunos ejemplos básicos. Seguramente muchas personas que están aquí
utilizan el celular con un tamaño de letra un poquito más grande, y eso requiere que el contenido que ustedes están accediendo con la letra un poquito más grande se vea bien, que no se tape un texto con el otro, que el texto no se agrande y se deforme la pantalla y uno no pueda acceder a la información. Eso es accesibilidad. Cualquiera de ustedes utiliza el brillo, aumenta el brillo, baja el brillo. Eso es accesibilidad. Se tienen que ver bien las pantallas en cualquier condición que ustedes estén utilizándolas. Entonces, puede ser elemental para las personas con discapacidad, pero después van a ver que todos ustedes en algún momento de su vida, ahora mismo, están beneficiándose de ese contenido que se adapta y es adecuado para el uso que ustedes les van a dar. Y algunos de los datos tienen que ver con, bueno, 16% de personas a nivel mundial con discapacidad, 1.300 millones de personas. En América Latina, un 15% aproximadamente. Y un dato importante que es que esto no es propiamente de la discapacidad aparente, sino que tiene que ver con un estudio de lo que es experiencia de usuario, que se le llama, que habla de que todos los años vamos perdiendo un 0,8 de capacidad cognitiva. Y eso hace que las pantallas o el entorno digital tenga que ser accesible para que sigamos comprendiendo la información, percibiendo la información, interactuando con esa información de una manera que no nos haga quedar afuera, ¿no? Tenemos que seguir interactuando sin errores. Muchas veces cuando nos cuesta interpretar algo que nos están informando, uno puede decir, no estoy entendiendo. Y no, es que del otro lado nos están comunicando de una manera clara, evitando la comprensión ambigua, con errores. Entonces, tengan en cuenta que todos vamos perdiendo esa capacidad cognitiva y la accesibilidad es parte de que sigamos accediendo a la información, aunque eso pase, ¿sí? Y cuando decía que es indispensable para algunos, pongo otro ejemplo del mundo físico, tiene que ver las rampas de las esquinas de las calles. Obviamente una silla de ruedas es fundamental. Una persona, en mi caso, capaz que no puedo subir también escalones, la utilizo. Alguien que viene con un cochecito, alguien que lleva algún tipo de dispositivo, de muletas, beneficia a todas las personas y es importante, cuando uso estos ejemplos, para que ustedes vayan haciendo esas comparaciones, es decir, lo usamos todos, nos beneficia a todos, aunque sea elemental para algunas personas, podemos empezar a tenerlo en cuenta. Y otro dato, en esta parte de hablar un poquito de números, de que lamentablemente todavía, en lo que es específicamente las páginas web, el 96% de los sitios web tienen problemas de accesibilidad, ¿sí? Entonces, tenemos todavía un gran camino por seguir recorriendo y que obviamente, si queremos empezar a llevar todo al mundo digital, tenemos que abordar y no esconder ese desafío y esa oportunidad que aún tenemos. Y otro dato también es que, porque no es menor, porque hablo de discapacidad, pero muchas personas que están aquí usamos lentes, la discapacidad visual en personas mayores de 60 años llega a un 15%, ¿sí? Y eso va incrementando. El uso también continuado de pantallas y eso va generando también desafíos con lo visual. Entonces, pensemos que le estamos hablando a todas las personas, no a las personas con discapacidad cuando hablamos de accesibilidad. Bien, vamos a continuar. Cuando hablamos de Estado y ciudadanía digital, derechos, infancias también, como mencionaba, ¿no? La accesibilidad, hay un estándar, pero hay leyes. Entonces, los países, cualquier país de Latinoamérica y de Europa, Estados Unidos, sus leyes de accesibilidad adhieren a este estándar, pero todavía hay un gran desafío de que esas leyes sean impulsadas y que se empiecen a cumplir, ¿sí? Y también es importante, ¿no?, cuando llevamos todo al mundo digital, que eso se cumpla y que sea parte de las decisiones que se toman cuando pensamos en llevar
lo de la ciudadanía al mundo digital. Faltan muchos mecanismos, y ahí creo que obviamente la Defensoría, en esa escucha activa que tiene, es parte de empezar a entender y mapear cómo encaminar esos requerimientos, porque los estándares están, las leyes están, pero bueno, falta mucho para que eso se potencie, ¿no? Entonces, en lo que es la ciudadanía, tenemos mecanismos para que la accesibilidad sea tenida en cuenta, pero hay que seguir abordándolo. Y otra temática que no me parece menor, lo que es la infancia, y sobre todo con lo que es la educación y los jóvenes, también la accesibilidad es importante. Y voy a poner un ejemplo del mundo físico, que Aristides lo conoce. Hay una campaña que se hace donde se van a escuelas y a chicos se le hace una prueba de agudeza visual para ver cómo está su vista, y descubren que muchos de los chicos que capaz que no aprenden bien o les cuesta mucho, tenía que ver con que no estaban viendo bien, ¿sí? Y no era un problema de la persona, del joven en este caso, sino que el entorno no estaba preparado para esa persona. Y acá en el mundo digital es exactamente lo mismo. Si una persona no puede hacer un trámite, si no puede ejercer su derecho en lo que es digital, es porque seguramente se está encontrando con esa barrera. Y en la educación es lo mismo. Los contenidos digitales, todas las actividades, iniciativas que tengan que ver con el aprendizaje en lo digital, tienen que ser accesibles para no estar generando ese tipo de limitación o de barrera. Para poner un ejemplo básico, imagínense que estamos en un aula, en este caso tenemos la suerte de tener intérprete de lengua de señas, pero es importante en esos entornos que la información pueda ser accedida por cualquier tipo de persona. En este caso, personas sordas que puedan acceder a lo que estamos charlando. También personas ciegas, que en este caso si estuviéramos quizás presentando algo, en mi caso estuviera presentando algo en la pantalla, y yo diría, como vemos aquí, bueno, esa persona no va a poder aprender o va a poder adquirir los conocimientos que las personas que están viendo, si yo lo digo de esa manera. Entonces quizás yo tengo que contarlo, hablarlo, para que esa información llegue. Entonces imagínense que eso multiplicado en un entorno educativo, cuando no se tienen en cuenta esas medidas, muchas personas van a estar quedando afuera. Algunas acciones rápidas, como decía, no sé si estoy bien del tiempo, pero brevemente voy a encasillar en 4 características, digo, lo que puede ser desafíos visuales, ¿no? Como decía, imágenes que una persona ciega no puede saber que hay. Pasó mucho cuando quizás hacemos campañas de difusión con información importante, de clima, de cuidados de salud, donde usamos flyers, imágenes para transmitir información. Importante esa información que esté transcripta en un texto para que las personas ciegas que utilizan tecnologías asistivas, que son lectores de pantalla, sin entrar en profundidad, pero son las herramientas que usan las personas ciegas para recorrer un entorno digital. Si hay texto, esas herramientas van a andar bien, pero si hay imágenes, videos que no tienen transcripciones, no tienen subtítulos, va a ser difícil que una persona con discapacidad visual pueda acceder, o como hablábamos antes del contraste, ¿verdad? Contraste bajo, contrastes que yo no puedo ver bien si estoy lejos, si estoy en un entorno muy lumínico. Entonces lo visual. Lo auditivo también, digo, lengua de señas, personas sordas que conocen la lengua de señas, pero también hay personas que quizás están en un entorno ruidoso y tienen que leer un subtítulo, o están en un entorno donde no puede haber ruido y tienen que leer un subtítulo. Bien, muchas veces van a ver que ahora en las redes sociales es común que los videos tengan esas transcripciones. ¿Por qué? Porque la gente mira los videos sin escuchar quizás, pero tiene que también leer lo que está pasando, y eso beneficia obviamente a las personas sordas, pero también nos benefician a todos. Después en lo que es motriz, bien, muchas personas utilizan los celulares o los dispositivos con comandos de voz, a través de dictarle texto, ¿sí? Entonces tenemos que tener, en este caso quizás es un poco más de quien está del lado de generar pantallas o estos formularios que la gente tiene que completar, de utilizar formularios que sean legibles, con botones grandes para que se pueda interactuar fácil, que no haya botones todos pegaditos con mucha información que uno se equivoque al apretar. Pequeños tips que voy dejando, digo, sin entrar en profundidad, pero para que se lleven y tengan en cuenta. Y por último lo cognitivo, ¿no? Lo que decía, todos nosotros vamos
de a poco perdiendo capacidad cognitiva y también sin reto, pero sabemos que muchas veces los trámites públicos son difíciles de hacer. Tenemos páginas todavía un poco antiguas que nos cuesta, son extensos, difíciles de entender las instrucciones y son difíciles de entender porque quizás están mal desarrolladas o están mal pensadas o fueron pensadas en un momento con un sesgo que uno puede quitarse y aprender cómo hacerlo. Así que lo generalizo en estas 4 características para que ustedes se lleven en su día a día de esa gestión, empezar a tener en cuenta estas cosas. Para ir cerrando, ya Liliana, el marco ya existe, ¿sí? Falta usarlo. Desde el punto de vista de instituciones públicas, cuando, por ejemplo, contraten o realicen una actividad, pidan ese requerimiento. Esto se pensó con accesibilidad, se tuvo en cuenta la persona que me va a brindar un servicio, lo tuvo en cuenta, sabe de que este servicio va a funcionar. Entonces, si gestionan, llévense eso para tener en cuenta. Cuando comunican también, piensen en esto, en comunicar imágenes con texto alternativo, con contrastes. Tengan en cuenta quién está del otro lado. Piensen del otro lado quién puede estar, ¿sí? Si toman medidas o asesoran como la Defensoría del Pueblo, presten atención a este tipo de reclamos, ¿sí? Porque faltan canales que hay que escuchar, que cuando una persona no puede realizar algo en el mundo digital, no es culpa de la persona, es culpa del entorno que lo está limitando. Y por último, como ciudadanos, levantemos la mano, ¿sí? Si algo no está funcionando, levantemos la mano y escuchemos del otro lado. Muchas veces es mejor contener y poder atender el caso que ignorar, aunque quizás no podamos dar una solución inmediata, pero el escuchar y saber que del otro lado hay alguien que nos está escuchando y nos está prestando atención y que nos da seguridad y acompañamiento, es mejor que ignorar, y que lamentablemente en el mundo digital muchas veces pasa con toda la abstracción que hay ahora de que no sabemos a quién le estamos hablando del otro lado. Así que cuando una institución, un edificio público no tiene rampa, lo arreglamos. Aquí, por ejemplo, está el acceso para sillas de rueda, que creo que es relativamente nuevo, así que felicito a la Bolsa de Comercio. Sé que hacen muchos eventos con la comunidad de personas con discapacidad y con instituciones, así que está muy bueno. Cuando no hay una rampa, la construimos. En el mundo digital podemos hacer lo mismo y somos responsables porque es mucho más fácil. Ahí viene un especialista quizás para hacer eso. En el mundo digital ustedes escriben documentos de Word, hacen imágenes, redactan mail, son los constructores ustedes. Así que ténganlo en cuenta, solamente falta que lo empiecen a ver. Muchísimas gracias y a disposición. Gracias por esta visibilidad. Gracias, Martín. Y para finalizar este primer panel del Congreso de Ciudadanía Digital y Derechos Humanos, vamos a invitar a Liliana Molina Soljan para que, si quiere venir acá al atril, pues la veo que está con hojas. ¿Querés venir acá, Liliana? ¿O estás ahí bien? Bueno, para el cierre de este panel. Como quieras vos. Buenos días. Antes que nada, agradecerle al doctor Aristides Lazarte, a la doctora Erika Gonet, al licenciado Mariano Yaquimavicios y a Marcelo Casal, quien me han invitado a participar en este encuentro, y a las 1.300 personas que se encuentran inscriptas para acompañarnos en este momento. Y comentarles que primeramente me sumo a la exposición y al contenido de mis compañeros de panel, que la verdad que los felicito por la incorporación de esta temática, y también comentarles acerca del momento actual que estamos viviendo como humanidad. Se conoce que estamos transitando lo que es la cuarta revolución industrial, donde la inteligencia artificial y la tecnología ha irrumpido en nuestras vidas hace más ya de 30 años, 40 años, y esto significó un cambio de paradigmas que el hombre jamás imaginó, y a su vez un punto sin retorno. Hoy no nos podemos manejar sin tener un teléfono móvil en la mano. Es más, si yo les pregunto a ustedes que levanten la mano quién no tiene un teléfono móvil, me puedo quedar esperando, porque quien no lo trajo seguramente es porque se lo olvidó, se lo robaron o está sin batería, pero ya forma parte de lo que es nuestro cuerpo.
y nadie se puede imaginar sin hacer una transacción bancaria, sin ingresar a un home banking, sin activar un GPS para llegar a un lugar, sin activar la geolocalización por cuestiones de seguridad, es decir, estoy acá, me estoy trasladando, usamos redes sociales, vemos películas en línea a través de plataformas, utilizamos toda la tecnología disponible, pero siempre estamos frente a una pantalla. Queremos ingresar a un lugar, nos toman nuestros datos faciales para el reconocimiento, colocamos nuestra huella en un lector para poder estar habilitados para un ingreso, y esto nos lleva a un mundo de hiperconectividad. Hoy, en este momento, hay 6.600 millones de personas conectados a Internet. Significa que es el 74% de la población global. Y de ese porcentaje, el 95% de conectividad se realiza a través de un teléfono móvil. Imagínense ustedes este mundo con pantallas, obligados a utilizarlas, al punto tal que hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que nos pasamos entre 8 a 10 horas frente a las pantallas. Traduzcan lo que significa esto en nuestras vidas, 1/3 de conectividad. Y en este paso por este mundo digital, con este cambio de paradigmas, si hay algo que se ha modificado es el concepto de intimidad, al punto tal que hoy lo contrario sería la extremidad, un concepto que los sociólogos están tratando porque está compuesto por dos situaciones. Una, la que tiene que ver con ese exhibicionismo narcisista, que todo tengo que mostrarlo, tengo que subir a una red, todo se tiene que conocer, cuando antes estaba reservado a la mirada de los demás, ahora se exhibe. Y por otro lado, un voyerismo. Tengo que estar viendo, stalkeando, stroleando, ver la vida ajena y vivirla como propia. Todo este paso por el mundo digital nos vamos dejando huellas, ya sea la actividad que realizamos nosotros dentro del entorno digital, como también la información que otras personas tienen de nosotros mismos. Al punto tal que tiempo atrás, cuando no estábamos en esta era digital tan on fire, queríamos saber acerca de una persona y lo primero que hacíamos nosotros los abogados, por ejemplo, buscábamos en un padrón electoral, Registro Nacional de las Personas, DNI, dónde vivía. Ahora con un simple hecho de buscar y hacer un clic, sabemos toda una radiografía y genealogía de la persona en instantes. Y este concepto de intimidad que decimos que se ha mutado al concepto de extremidad, también tiene que ver con ese rastro que vamos dejando de la participación que nosotros tenemos, de esa huella digital, que forma parte de lo que ya la reputación nuestra dentro de este mundo. Y también otro concepto que se ha modificado en este mundo digital, el concepto de privacidad. Hoy son importantes los datos personales, nuestros datos sensibles, que son recolectados por las grandes empresas y se utilizan para el perfilamiento y también para mandarnos cierta oferta, propuesta, las famosas cookies, y también son utilizados estos perfilamientos para manipularnos, para direccionar una campaña política. Y este efecto es muy importante. Y hoy por hoy en Argentina tenemos una ley de protección de datos personales que tiene una vigencia de más de 25 años. Imagínense ustedes qué implica esto, que cuando se sanciona esa ley, se hace en un mundo digital que no es el actual. Por eso esa ley tiene que ser modificada. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial se nos viene a la cabeza la palabra algoritmo. Ustedes saben que el algoritmo está diseñado por el hombre. Dentro del algoritmo tienen datos, se alimenta con datos, con directrices personales, con estadísticas. Y eso significa que los algoritmos, al ser creados por el hombre, al ser diseñados por el hombre, no son neutrales. Por eso hablamos que los algoritmos son sesgados, pueden contener sesgos discriminatorios, ya sea por razón de raza, de género. En esta era digital, las grandes ausentes digitales en parte somos las mujeres. Entonces hay muchos algoritmos que nos discriminan por el género. Y al no ser neutral el algoritmo, tampoco
la información que el algoritmo nos brinda es veraz. Por eso también se reformula el concepto de la verdad, esa verdad tradicional que teníamos como humanidad, como esa veracidad que era la puesta en marcha de la comunidad de intereses y de cultura de una sociedad determinada. Ahora parecería ser que la verdad es la verdad algorítmica, que los algoritmos nos dicen qué es, que tienen autoridad de decir verdad. Y esto totalmente equivocado. Y una de las manifestaciones de esa verdad algorítmica, o si queremos decir, verlo de otro lado, de mentira algorítmica, yo les diría que tenemos 4 manifestaciones. Una de ellas, la alucinación. Ustedes saben que si ingresamos a una inteligencia artificial generativa a través de un prompt, solicitando una información, la información que nos vuelca no siempre es veraz. ¿Por qué? Porque el razonamiento de la máquina, por así decirlo, porque la palabra no sería razonamiento, sino la forma que la máquina llega a brindarnos información, es por una serie de datos que fueron incorporando, muy distinto al razonamiento de la persona humana, que a diferencia de la máquina, viene del pensamiento crítico, de la emotividad, desde la experiencia. Por ende, la información que nos brinda la máquina a través de la generativa es que alucina. Y esa alucinación, por ejemplo, nosotros los que estamos en el mundo del derecho, la vemos a diario, y es noticia, cuando los abogados o los magistrados utilizamos estas herramientas sin el control adecuado para justificar ya sea nuestros escritos o las sentencias sin validar la información. Entonces se apoyan a lo mejor en jurisprudencia inexistente, lo cual es un verdadero daño hacia las instituciones democráticas y hacia el valor de justicia. Otro ejemplo que tiene que ver con esa supuesta verdad algorítmica, lo vemos en los buscadores de Internet. Parecería ser que los buscadores de Internet son los nuevos oráculos de decir verdad, los nuevos dioses que todo lo que dicen es veraz, al punto que hoy a estos señores, a estas empresas, hasta las grandes Big Tech, le estamos dando el poder más importante, que es mantener la cantidad de datos y la información para manipular la opinión pública. Saben ustedes que con un solo clic nosotros ingresamos a un buscador de Internet, donde la interfaz entre la relación hombre-máquina es el secreto mejor guardado, que el buscador más utilizado en un 90% es Google, que Google tiene la información de toda la humanidad, que si una persona necesita rectificar un dato de un buscador de Internet es una tarea muy difícil. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos el Habeas Data, un instituto que podemos pedir la rectificación del dato. En otros países existe lo que se llama el derecho al olvido como una figura autónoma, pero verdaderamente llegar a desindexar el contenido que se aloja en un buscador de Internet es una tarea muy difícil. Y no siempre la justicia es conteste, no siempre están de acuerdo en cómo, si se otorga o no esa solicitud de rectificar el dato, como por ejemplo hay casos que dicen que sí, como el caso Rodríguez, hay otros casos que dicen que no, como el caso de Negri, porque ponen en foco que más allá de la reputación de la persona existen otros bienes que están por encima de esa información, como puede ser la libertad de prensa cuando la figura o cuando la persona que lo pide, la víctima, es una figura pública. Y otra manifestación de esta verdad algorítmica la vemos con la adulación. Ustedes saben que la adulación es el componente con más malicia en el diseño del algoritmo. Porque ¿qué tiene la adulación? Viene ya de un término inglés, que es la psychophancy, que la inteligencia artificial nos adula para obtener ese engagement, es decir, no poder salir de la aplicación, seguir
avanzando, seguir preguntando, nos valida cualquier opinión que demos diciendo como que es la correcta, nos toca el componente de ego y narcisista que necesitamos en algún punto cuando estamos mal, y esto atenta contra la salud mental de las personas. Y otra manifestación de esta supuesta verdad algorítmica la vemos en las deepfakes. Ustedes saben que a través de ingeniería social se puede tomar una imagen, un video o la voz humana y se clona, por ejemplo en el caso de la voz humana, o se manipula de tal forma con convencimiento de verdad hacia una persona que cree, como en el caso de suplantación de identidad, que está frente a una persona determinada. Y un caso que recientemente se ha dado a conocer, que resultaría hasta cómico, pero es verdaderamente lamentable, el caso de una señora que cree que está dialogando, chateando con Kevin Costner. Kevin Costner le dice que tiene que pagarle, después producto de esa conversación, que tiene que pagarle 3 millones de pesos para darle un carnet de fans destacado. La señora realiza esa transferencia y cuando ella cree que continúa la relación, esa página desaparece, la señora se va a TikTok y en TikTok empieza a interiorizarse que esa información era producto de una estafa. Menos mal, porque ya el supuesto Kevin Costner le había pedido a la señora que venda su propiedad para comprar una propiedad en Estados Unidos para estar viviendo cerca de él. Y también este caso de las famosas deepfakes lo vemos en lo que está ocurriendo últimamente, grupos de jóvenes que toman fotos de compañeras, la mixean con cuerpos desnudos y la viralizan. Y el daño que esto ocasiona es enorme. Es por eso que en el momento actual tenemos que empezar a reformularnos, no solo en los conceptos, sino en la legislación. Modificar ley de datos personales, modificar el Código Penal, colocando estas figuras, como el tema de las deepfakes, que no tienen tratamiento como figuras autónomas, y empezar a elaborar una hoja de ruta que queremos como país. Y en esto yo digo que uno de los puntos principales es empezar a legislar el uso de la inteligencia artificial. Lamentablemente parece que no es la posición del gobierno actual, pero veamos, dejemos de lado la ideología y veamos qué pasa en el mundo. Hoy en Europa es pionero porque legisló sobre inteligencia artificial, el famoso RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial, que divide a la inteligencia artificial de acuerdo al riesgo, en 4 riesgos. Sin riesgo, riesgo nulo, mediano, alto y prohibido. Y a cada categoría de inteligencia artificial le aplica una normativa específica y sanciones para el caso de incumplimiento. Y esto verdaderamente es un avance, porque si no hay un marco legal contenedor, no sabemos qué vamos a hacer para la reparación del daño, cómo se respeta a la persona humana. Y lo bueno y lo novedoso del Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo es que tiene en cuenta la centralidad del hombre, es decir, el hombre como eje del sistema, que ninguna tecnología tiene que estar por encima del hombre, donde se respeta su dignidad y sus derechos humanos. Y traigo el ejemplo de Europa, porque nosotros tenemos que ver hacia culturas que han desarrollado más la técnica legislativa en cuanto a este tema. Obviamente que en tema legislativo hay sectores que dicen no hay que legislar la inteligencia artificial porque frena la innovación. Otros dicen sí, hay que legislar, pero no tanto como una JARLO, como el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo. Vamos a hacerlo algo más liviano. Entonces vienen los que del grupo de la soft law, de los sandbox regulatorios, que dicen, bueno, ¿qué son los sandbox regulatorios? Son regulaciones a corto plazo, de carácter experimental, que son de entrada y salida mucho más fácil que una ley en el sentido del Reglamento de Inteligencia Artificial. ¿Qué pasa? Cuando Europa reglamenta, las grandes Big Tech se vienen encima. Entonces, Europa tiene que sacar lo que se llamó la ley Omnibus para
armonizar, tranquilizar un poco la puesta en vigencia, primero que extiende los plazos, y segundo, el régimen sancionatorio. ¿Y en Argentina qué pasa? Algunos dicen que no tenemos que regular, porque digamos, los tiempos que lleva a sacar una ley, legislar, promulgarla, esos tiempos legislativos, cuando se finalizan, la inteligencia artificial que se intentó regular ya quedó obsoleta. Entonces es lo que se llama una problemática de pacing time. ¿Y Argentina? Argentina en el 2024 se presentaron 31 proyectos de ley, tanto en diputados como en senadores. Ninguno prosperó. Hoy por hoy tenemos una resolución que yo diría que es el marco legal que tenemos, la 2/23 de la Secretaría de Telecomunicaciones, que toma los principios de la UNESCO, porque en el orden global hay muchos organismos internacionales que están abocados a lo que es el tema de la ética de la inteligencia artificial. Y uno de ellos es UNESCO, que elabora una serie de principios de uso ético de la inteligencia artificial que Argentina en el año 2023 los toma. O sea que a falta de ley tenemos en principio la recepción de esos principios éticos de la UNESCO, pero no tienen carácter de la fuerza de ley y ser vinculantes, sino que son directrices. Ahora, también OCDE ha trabajado mucho en el tema. Entonces, vimos todo lo malo de la inteligencia artificial, que es una amenaza, que ronda el tema del cibercrimen, todo lo que pasa con las deepfakes, cómo nos manipulan y dónde podemos encontrar la solución. Primero, lo que venimos diciendo, un marco legal, pero un marco legal ético. ¿Cómo tenemos que salir de esta? Alineando la inteligencia artificial a los valores y principios de una sociedad determinada. Y es por eso que es importante hablar de los valores, de la dignidad del hombre, del respeto a los derechos humanos, como salida para humanizar la tecnología. Porque al paso que vamos, la tecnología nos lleva puestos. Y la inteligencia artificial, obviamente. Y esa superalineación tenemos que, para llevarla adelante, convocar a todas las voces. Es decir, es un trabajo multifacético, multiinterdisciplinario, donde tenemos que comenzar a ver al algoritmo como un elemento poliédrico, donde los de las ciencias exactas, las ciencias duras, los técnicos, lo van a ver al algoritmo desde el lado de la eficiencia. En tanto nosotros, los abogados, los filósofos y los de las ciencias sociales, lo vamos a ver desde el lado de los valores y la ética. Ahora bien, ¿qué más hay por hacer? Bueno, hay que empezar a controlar el algoritmo. Así como está, si no hay mecanismos de contralor, es imposible que un algoritmo sea ético, trazable, transparente, equitativo, libre de sesgos y a la vez sustentable. ¿Y qué mecanismos de control tenemos? Bueno, hay que trabajar sobre lo que se llaman las auditorías algorítmicas. Auditar el sesgo, es decir, desde el comienzo, desde el diseño hasta el final de su existencia. Y es por eso que las auditorías algorítmicas como mecanismos de control tienen dos facetas. La primera, el control de sesgo, y segundo, el control de cumplimiento. Uno tiene que ver con el diseño del algoritmo para que sea inclusivo, que no tenga un sesgo, que no discrimine. Y el segundo, para que cumplimente la normativa. ¿Y qué más? Otro de los institutos para controlar los algoritmos son las evaluaciones de impacto previo, es decir, estudiar antes de poner en una sociedad ese impacto que va a tener la inteligencia artificial sobre una comunidad determinada, para mitigar riesgos y en caso que exista algún daño, cómo son los mecanismos resarcitorios. Muy bien, ¿y qué pasó en Santa Fe? Santa Fe, afortunadamente, se trabajó muy bien en comisión, es pionera en entender todo esto que le estoy diciendo. ¿Y cómo lo materializó? Primero, por dos vías. Una, la que tiene que ver con la incorporación de los derechos digitales, y otra, la que tiene que ver con la incorporación del uso ético de la inteligencia artificial. La primera, derechos digitales. ¿Y qué son los derechos digitales? Son los derechos humanos en la versión contemporánea dentro del sistema
y del entorno digital. Derechos humanos que deben ser reconocidos y respetados. Ahora, esto, para los estudiosos del derecho constitucional, dicen que es un nuevo constitucionalismo, algunos lo llaman el constitucionalismo digital, otro el tecnoconstitucionalismo, pero lo cierto es que Santa Fe dio el primer paso en incorporarlos a través de los artículos 27 al 30, entendiendo como derechos digitales, a título informativo, primer derecho digital que se incorpora en la provincia de Santa Fe, el derecho a la conectividad. Y no solo a la conectividad, sino a la calidad de conexión. Y esto también tiene que ver con el principio de igualdad, donde se achica la brecha digital para que todos tengan acceso a la tecnología y a la conectividad. Segundo derecho que se incorpora, la identidad digital, la ciudadanía digital. Me hago eco ya de las incorporaciones que han hecho mis compañeros de panel respecto a la definición de estos dos institutos. Otro tema importante, el reconocimiento de los entornos digitales seguros. Y esto tiene relación con la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos seguros que posteriormente se va a abordar en un panel especial. Otro de los derechos que se reconocen es algo novedoso, la protección de datos personales. Recuerden ustedes que al comienzo de mi exposición les hablé de la importancia del dato, de que el dato es considerado el petróleo del futuro, que quien tiene el dato tiene el poder. No podemos delegar el poder a las grandes Big Tech, tenemos que empezar a controlar. Y es por eso que es imperioso que se reconozca la protección constitucional de los derechos que tienen que ver con la protección de los datos personales, para que el ciudadano pueda controlar qué hacen con sus datos personales. Estamos en bases de datos que nadie conoce, nadie sabe la trazabilidad del dato, hacia dónde van nuestros datos. Tenemos que reconocer la facultad y el derecho del ciudadano a rectificar sus datos personales y controlarlos. Y también algo muy novedoso, y la verdad que se ha trabajado muy bien en este tema, es la incorporación de los neuroderechos a la Constitución de la provincia de Santa Fe. En la región, la única constitución que los reconoce, la Constitución de Chile, y Santa Fe está a la altura de los parámetros más desarrollados, porque el neuroderecho, reconocer los neuroderechos significa blindar el pensamiento humano, ponerle un freno a la manipulación de la tecnología, impedir que la tecnología cree categorías de superhumanos. Y esto es importantísimo porque de esa forma podemos mantener nuestra propia identidad personal y el libre albedrío. Y también, para finalizar, lo que incluye la Constitución, la nueva Constitución del 12, que se juró el 12 de septiembre del año pasado, es la gobernanza ética de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Lo que venimos diciendo. Que el uso de las tecnologías y la inteligencia artificial tiene que ser de modo ético, alineado a los valores de la sociedad, que los algoritmos sean trazables, que sean transparentes, reconoce los mecanismos de contralor como las auditorías algorítmicas, como también la evaluación de impacto previo. Se ha trabajado muy bien en esta incorporación de los derechos digitales, somos la única constitución en la Argentina que los reconoce, como también el uso ético de las tecnologías, porque también se reconoce a la ciencia, a la técnica y a la innovación, no solo como un bien público, sino como un derecho, donde se vela también y se pide el control de los datos personales. Esto es un avance importantísimo, no solo porque posiciona a la provincia de Santa Fe en escenarios globales de calificados, sino también que yo creo que es una forma de atraer la inversión tecnológica en la provincia, porque cuando a un inversor uno le muestra el marco jurídico con el cual tiene que trabajar, esa seguridad jurídica es importante para una inversión. Y por último, la sumatoria de ambas significa respetar las instituciones del Estado de Derecho. Más allá de esto, de este panorama que tal vez fue demasiado jurídico, pero es la realidad actual, decirles que estamos en un momento histórico, que como humanidad tenemos que empezar a trazar y definir el futuro que queremos para generaciones venideras. El momento es ahora.
Y solamente estos cambios de paradigmas son necesarios y exitosos cuando son inclusivos. Y es por eso que hay que apelar a lo que se llama la quíntuple hélice. La quíntuple hélice es una teoría que es similar a lo que es la flor prímula de 5 pétalos y que dice que en toda esta transformación que venimos viviendo como sociedad y como humanidad, necesitamos convocar a distintas voces, al sector público, al sector privado, a la academia, a la representación ciudadana y a los ciudadanos de a pie. De ese modo podemos empezar a diseñar una inteligencia artificial humanizada. Podemos diseñar el futuro de las próximas generaciones, pero siempre teniendo en cuenta la centralidad del hombre, la dignidad humana, el respeto de sus derechos. Esa frase que conocemos como el human in the loop, el humano en el bucle, el humano supervisando los sistemas de inteligencia artificial, porque ahora la solución es esa. Tenemos que decidir si queremos una inteligencia artificial para la humanidad y no para las máquinas. Por eso yo me inclino por decirles que la salida está en idear un futuro con una inteligencia artificial antropocéntrica y no antropomórfica. Espero que ustedes me acompañen en el desafío. Cada uno en el lugar que ocupa es el artífice del futuro que nos viene. Muchas gracias.